Hoy hablamos de libros que me dan pereza. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo hoy me siento aquí a hablaros de una cosa que me da un poco de vergüenza, porque no son libros que me dan pereza en general, son libros que tengo en mis estanterías, que me he comprado con mucha ilusión, pero que por un motivo u otro no están siendo leídos tan rápido como yo creía, porque he acumulado un poquito de pereza hacia ellos. Por distintos motivos cada uno, pero en general me da rabia, porque ahora vais a ver que muchos de ellos son libros que os he dicho repetidamente que creo que me van a encantar, pero la pereza, cada vez que voy a elegir lectura y miro las estanterías, me transmiten unas vibras que hacen que no sea ese el elegido. Vamos a empezar por todo lo alto porque lo he puesto en la miniatura, es una novedad de hace poquito y seguro que es una de las que más os llama la atención, y es que tengo por aquí Babel de R.F. Kuang. Lo compré cuando salió con muchísima ilusión, creyendo que me iba a encantar y que se iba a convertir en uno de mis favoritos. ¿Qué me ha pasado con este libro? Es gordito, entonces no lo cogí de forma inmediata y me ha dado tiempo a ir oyendo las opiniones de otras muchas lectoras. Y diréis, ¿por qué eso es malo? Si Babel es un libro que acumula opiniones y reseñas súper positivas. Sí, efectivamente, pero a la vez que la gente da sus opiniones positivas, hablan un poquito del libro. Y hay cosas que dicen del libro que me han hecho cogerle un poco de miedo, porque creo que puede ser que sean cosas que yo no disfrute especialmente. Tengo miedo de que el libro sea demasiado denso para mí y que me quede un poco bloqueada y enclavada con el tema de la lingüística. Porque todo el mundo ha dicho que es un libro que te va a encantar y va a ser un libro de 5 estrellas si te encanta el tema de la lingüística, las letras, la traducción. Y a mí es un tema que no es que no me guste, pero no sé si me gusta tanto como para que me apasione si me cuentan cosas muy técnicas o de una manera un poco densa sobre el tema. Así que le he ido cogiendo pereza y miedo también a tener una opinión impopular sobre un libro que está siendo tan querido. Bueno, en general sobre una autora que está siendo tan querida y que además yo no he leído nada suyo, nada. La gente ya está leyéndose todos los libros que salen, están trayéndonos todo en español. Y realmente a mí me encantaría compartir el hype, pero me he autoimpuesto esta barrera de la pereza y el miedo por este primer título que compré, así que obviamente ya no he comprado ningún otro, porque hasta que no me lea este y sepa si me gusta la autora, pues no me voy a lanzar a nada más. Admito ánimos en los comentarios para este y para todos los libros que voy a enseñar. Probablemente intente superarlo y leerlo antes de final de año. Vamos con el siguiente, que es uno de esos casos de infravalorarme como lectora. Y es que me da miedo iniciarme con Lovecraft. Y sí, digo iniciarme porque no he leído todavía nada de este autor icónico. Esta es una de las cosas que tengo, que es El horror de Danwich y otros relatos, pero tengo alguna más. Y tengo miedo porque no sé por qué tengo la sensación de que no lo voy a entender, que me voy a quedar a medias y que no voy a saber apreciarlo. Es algo completamente absurdo, pero no sé si os pasa con algunas lecturas o autores que por algún motivo creéis que no vais a ser lo suficientemente buenas lectoras. Lo sé, o sea, todo esto mal. Realmente yo no creo en ello, pero de vez en cuando, en casos muy particulares, sí que salta esa pequeña alarma o ese pensamiento de repente disruptivo, y es lo que me pasa con Lovecraft. Estoy segura de que después no va a ser la realidad, pero también tengo un poco de miedo a esa sensación de si no me gusta, ¿es porque realmente no me gusta o es porque no lo he entendido? No sé si será el año, no tengo prisa tampoco, pero la verdad es que es útil haberme dado cuenta de esta situación que me pasa, porque creo que así va a ser más fácil que lo coja y que quiera superarlo cuanto antes. Pasamos a algo completamente distinto, y es que tengo por aquí una comedia romántica, que a priori diréis, estos libros ¿por qué te dan pereza? Si son libros que suelen leerse rápido y que suelen ser lecturas amenas y que no cuestan ningún esfuerzo. Es verdad, pero es un libro que yo me compré específicamente por el tema de la boda. El story time de este libro es que fue un libro que me compré por impulso el mismo fin de semana en el que me enteré, o en el que decidimos que íbamos a casarnos, mi actual marido y yo. Es decir, tiene un tiempito ya. Entonces
Le tengo cariño por eso, porque lo compré en ese impulso, fue una cosa divertida de me voy a comprar un libro de bodas y fue el primero que vi, pero no lo leí en ese momento en el que estaba leyendo aposta libros de bodas por hacer la gracia y todo esto, se fue quedando y no lo he leído y ahora me da un poco de pereza. Por eso y porque además es un libro que ya digo que cogí básicamente por el título y por la gracia, pero que en la sinopsis nos cuentan que es una especie de bucle temporal, en uno de estos casos de Día de la Marmota, en el que los protagonistas van reviviendo una y otra vez las mismas cosas hasta que supongo que arreglan algo o yo qué sé. Y eso siempre me da un poco de pereza, porque me pasa que creo que es muy probable que me aburra al estar todo el rato viviendo las mismas escenas o en el mismo tiempo. No tiene por qué, estos libros al final me importa más lo que esté pasando con los personajes que el hecho del bucle temporal, pero tengo ese prejuicio. ¿Lo leeré pronto? ¿No lo leeré? No lo sé. Si alguna habéis leído Una boda a prueba de Annette Christie y os ha gustado, dejádmelo en comentarios para que me anime. Bueno, y ahora volvemos a la fantasía para hablar un poquito del libro o el autor que más pereza me da. O sea, esto ya va unido a su nombre y es Brandon Sanderson con El Imperio Final, pero bueno, me da igual, llámalo X. Lo que me da pereza es meterme en el mundo Brandon Sanderson. Creo que no hace falta explicarlo, ¿no? 8.500 libros, todos de 3.000 páginas. Pues la verdad es que, no sé, tengo la sensación de que una vez que me meta aquí no voy a tener tiempo para absolutamente ninguna otra lectura. Entonces me da miedo leerlo, pero tengo que decir que me da más miedo leerlo y que me guste que no me guste, porque si no me gusta, bueno, pues puedo pasar a otra cosa. Pero si me gusta, la perspectiva es que después de este tengo que leer otro montón de tochazos, a cada cual más largo y más gordo. Entonces, tengo miedo de que este libro me encante. Llevo años con él. De hecho, si estáis aquí desde hace tiempo en el canal, lo sabéis porque lo he enseñado en 1000 TDRs, en 1000 planes de lectura, en libros que tengo que leer antes de que acabe el año y sigue aquí. Y yo no sé cuántos años llevo ya diciéndolo, pero es que tengo miedo. De Brandon Sanderson yo sí he leído, pero no he leído nada de este mundo, no he leído nada del Cosmere. Los que he leído ha sido de su saga de ciencia ficción, que es la de Escuadrón, y me ha gustado, lo cual me da más miedo porque indica que es muy probable que realmente estos libros también me gusten. No tengo vida suficiente para leer todo esto. Señor Sanderson, por favor, acorte sus libros. Perdón a todas las fans. El siguiente que tengo aquí en el montoncito es un libro que os he enseñado además hace muy poco y que os he enseñado también en otras ocasiones diciendo que realmente creo que me va a encantar y que tengo ganas de leerlo, pero no puedo fingir que no me da también un poco de pereza, un poco por el mismo motivo que Brandon Sanderson, pero bueno, realmente habiéndolo puesto junto, ahora me doy cuenta que este casi no merece estar aquí. Pero bueno, El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness, que yo siempre digo, tengo esta edición de bolsillito que parece poca cosa, pero en realidad este libro también es un tochito, ¿vale? Y de nuevo es un poco por la sensación de meterme en saga. Es una trilogía, pero es una trilogía ampliada, porque en realidad ya hay un cuarto libro que creo que es precuela o no sé qué. El caso, que no es un libro autoconclusivo, no es un libro que te leas un libro y ya está, sino que es un libro que sabes que si te gusta te vas a meter en un proceso de lectura bastante más largo. Y además también tengo esa sensación de que son libros que hay que escoger para leer en un momento especialmente adecuado. De hecho, yo este libro ya lo empecé y lo dejé parado porque me di cuenta de que no era el momento perfecto. Y es lo que os digo, creo que realmente me va a encantar, que lo voy a disfrutar mucho y que terminaré leyendo esta maldita trilogía, pero son muchas páginas, un libro muy gordo. Y ya está, probablemente de los que hay aquí, este es el que menos pereza me dé y lo he metido un poco por cumplir, porque realmente necesitaba dar alguna excusa a que también lleva un par de años en mis estanterías y todavía no lo he leído. El siguiente también es inesperado porque vais a ver que es el libro más cortito de todos los que tengo aquí y es este de aquí, Reputación del ex Crutcher. Una comedia romántica de época que tiene 370 páginas. Es densito, para lo corto que es, o sea, para lo pequeño que parece. Bueno, el caso, este no es por la longitud, no es porque sea una saga, porque es autoconclusivo, aparentemente no habría ningún problema porque parece una lectura súper fácil. Yo lo compré en un arrebato, la verdad, porque me apetecía comprar un libro como divertido para leer en el momento. No lo leí en el momento porque ya sabéis, la vida del lector. Y después he ido oyendo algunas opiniones. Y en este caso no han sido opiniones muy buenas. Sobre todo me ha influido la opinión de Estíbaliz, de Odisea Literaria, que no le encantó el libro, pero yo no me suelo dejar influir especialmente porque a otras lectoras no les haya gustado, porque yo soy perfectamente consciente de que a otras lectoras les puede no gustar y a mí sí,
incluso siendo gente con las que coincido en gustos. Muchas veces no coincido en títulos específicos, así que no me suele crear mucho perjuicio. Pero en este caso no es por el hecho de que no le gustara, sino que lo argumentó hablando de ciertas cosas que aparecían en el libro que me hizo pensar que a mí tampoco me va a gustar, porque son cosas concretas que creo que yo tampoco voy a disfrutar y que no les voy a ver la gracia. Espero equivocarme y yo siempre que me pasa esto es como, espero no coincidir. Pero me ha ido dando pereza por ese motivo porque estoy bastante segura de que me va a pasar lo mismo. Así que, no sé, ¿me atreveré con l'escuchar? Sí, porque me da mucha rabia haberme comprado un libro en novedad y luego no leerlo. Pero he tenido incluso la tentación de deshacerme de él sin leerlo. Os contaré lo que pasa. Y pasamos de libro cortito a un libro que está aquí básicamente por su extensión. Crímenes exquisitos, de Vicente Garrido y Nieves Abarca. Un libro que yo he visto súper recomendado, que todo el mundo dice que si te gusta la criminología, que si te gusta la novela policíaca, si te gusta el misterio, tienes que leer, porque es un libro muy bien argumentado, muy bien escrito. Ya sabéis que a mí Vicente Garrido me gusta mucho con su faceta de criminólogo, en ensayo y demás, pero también escribe novelas, por si acaso no lo sabíais, tiene varias, de hecho esto es una colección y este es el primero. Y la verdad es que tengo ganas, y realmente por las opiniones que he oído y de quiénes venían, creo que me puede gustar, pero... Amigas, ¿qué es esto? O sea, ¿qué situación es esta? 828 páginas en una novela policíaca. Yo entiendo que esto no es un problema para todo el mundo, pero yo asimilo libros largos a ciertos géneros, porque en otros géneros no me gusta tanto. Yo, un libro de fantasía largo, bueno, me puede dar más o menos pereza, depende del momento tal, pero me lo como y me lo voy a gozar y siempre creo que está justificado, porque oye, al fin y al cabo me estás creando un maldito mundo nuevo que necesitarás páginas para poderme explicar cómo funciona y todas esas cosas. Pero una novela de misterio, un thriller, una novela policíaca, yo en cuanto empiezan a pasar de 300 y 400 páginas, ya no lo sé, no lo sé. De hecho, no es común. Reconozco que no lo he leído todavía y llevo varios años también con él en las estanterías por su extensión, porque es que es larguísimo y me da mucha pereza leerlo y que sea una novela policíaca de estas con mucho relleno. No creo que lo vaya a ser porque tiene muchas opiniones positivas, pero no lo sé. Si lo habéis leído y os ha gustado, de nuevo, dejadme por abajo, aunque de este nunca he oído nada malo, pero siempre está bien que me animéis. Como dato extra, por si alguien está en mi misma situación, me ha animado un poco que he visto que está en audiolibro, así que igual consigo leerlo por fin apoyándome en el audiolibro, que sabéis que siempre me ayuda un poquito a aumentar mis ratos de lectura. Ya os contaré a ver qué hago. Con el siguiente, muchas de vosotras me vais a matar. Esto es algo que no suelo comentar porque sé que es una opinión hiper impopular, pero para justificar que este libro me despereza, os voy a contar un poquito. Tengo por aquí la novedad de Joel Dicker, el caso de Alaska Sanders, sin leer todavía. Este lo voy a leer en súper breve, porque forma parte, entre otras cosas, del reto que estoy haciendo con Laia, de quien te lo ha dicho, de leyendo los favoritos de otros booktubers, y está en nuestra lista, así que lo voy a leer sí o sí. Pero me da mucha pereza, mucha pereza. ¿Por qué? Porque a mí no me ha gustado el autor con el otro título que he leído, que es el famoso, el caso de Harry Quebert. La verdad, sobre el caso de Harry Quebert, lo siento, lo lamento, me disculpo, sé que esto es una traición a las fans del género policíaco y del thriller, porque este señor es uno de los más queridos y a mí el señor me parece maravilloso. De hecho, os voy a contar el story time de que le oí hablar en persona y tal, y salí encandilada por cómo habla y me encantó todo lo que dijo, pero su novela no me gustó. No me gustó nada. Es entretenida, pero desde luego no cumplió mis expectativas y le vi muchas cosas que no me gustaron. Entonces diréis, ¿y por qué tienes otro libro suyo comprado? Bueno, yo de hecho me leí la verdad sobre el caso Harry Quebert porque Joel Dicker iba a venir a España y tenía la oportunidad de asistir a la presentación del nuevo libro, que era este. Y yo no había leído nada de Joel Dicker. Me empecé a leer ese libro y de hecho fui a la presentación antes de habérmelo acabado. Creo que lo estaba leyendo o que lo acababa de leer y no me gustó, no sé. Creo que todavía no lo había terminado. Y yo fui allí y ya digo que el señor en persona es un encanto, es súper majo, súper listo. Me encantó cómo habló, la conferencia que dio, todo. Allí, por supuesto, podías comprar el libro y podías llevarte el libro firmado y yo compré el libro y sí, lo tengo firmado, ¿vale?
pero después me terminé el libro que me estaba leyendo y no me gustó. O sea, es que no pude, no pude. Pues esta es mi aventura con Joel Dicker y el motivo por el que obviamente este me da pereza, porque si no hubiera sido por toda esta historia probablemente no hubiera vuelto a leer al autor, ¿vale? Pero tengo el libro y bueno, al final está en el reto, así que eso me hubiera animado igualmente, pero seguramente no me lo hubiera comprado en físico. Y además eso, que lo tengo firmado, es que me da culpa. Oye, igual ahora me lo leo y me encanta. Ojalá, cruzo los dedos. Igual no me gustó ese primer título, pero me pueden gustar otros del autor. De hecho, he oído cosas de este título que me hacen pensar que puede cambiar mi opinión, porque he oído que este está un poco más enfocado, al menos en parte, a una estructura o estilo más murder mystery, más a otro tipo de investigación. Entonces creo que me puede gustar. Pero por otro lado, los personajes son compartidos con esa primera novela, si no me equivoco, y no es que yo estuviera muy enamorada de esos personajes. Esto lo sabréis porque va a ocurrir en breve. En teoría este reto es de 2023, así que va a pasar antes de que termine el año. Por aquí tenemos un clásico que quería meter. Este es otro caso de extensión, la verdad. Tengo muchas ganas de iniciarme con Wilkie Collins. Yo no he leído nada. La Dama de Blanco es un clásico del género que tengo muchas ganas de leer. Creo que me va a gustar, sinceramente, y en cualquier caso va a ser una experiencia enriquecedora como amante del género del misterio, pero es un clásico que es un tocho, la verdad. En esta edición tiene 698 páginas, o sea, 700 páginas, y pues siempre lo voy dejando por ese proceso más largo de lectura que me va a conllevar, porque además, al ser un clásico, pues siempre se lee un poquito más despacio, al menos yo. No es lo mismo meterte 700 páginas de un libro moderno, súper ligero, que meterte 700 páginas de un clásico como este. Bueno, no es que le tenga miedo, pero que al final siempre se va quedando a la cola de mis listas de lectura. Y no quiero, porque tengo muchas ganas de leerlo de verdad. Así que espero que este salga pronto y que, bueno, al final, cuando la pereza me da solo por la extensión, es más fácil superarlo. Solo nos quedan dos y son dos libros de fantasía. Bueno, en realidad este que os enseño ahora es ciencia ficción. Gideon, la novena de Tamsin Muir. Y en este caso es pereza por también una mezcla de ser trilogía y opiniones que he ido oyendo. Yo tenía muchas ganas de leer este libro porque había oído súper buenas opiniones y además contando cosas que coincidían con mis gustos y que creo que me va a gustar mucho, me va a divertir y de verdad creo que este libro me va a encantar. Pero, ¿qué pasa? Que la vida de nuevo, fui dejándolo pasar y no lo leí en cuanto lo compré. Tanto esperé que ya salió la segunda parte. Y tanto esperé que ya había lectoras leyendo la segunda parte y dando su opinión de la segunda parte. Y igual que este acumuló un montón de opiniones y reseñas positivas, su segunda parte no tanto. De su segunda parte empecé a oír bastantes opiniones más negativas. No súper negativas, en plan de que fuera horrible, sino simplemente que era un poco más pesado, que se hacía más lento, que costaba más leerlo, que era una decepción después de lo que les había gustado este. Y eso ha hecho que fuera cogiendo pereza por el hecho de saber que, aunque me guste mucho esta primera parte, si quiero continuar con la trilogía, la segunda parte puede suponer un escollo. Últimamente me ha animado un poquito más porque he oído, sin embargo, también opiniones positivas respecto a la siguiente continuación. Lo voy a leer, creo que me va a gustar, pero os cuento esta pequeña historia de por qué le he ido cogiendo pereza. Si lleváis tiempo aquí, pues seguramente también os suene porque lo he sacado en varios TBR y después no ha sido leído. Eso yo creo que es común a varios de estos libros que os estoy enseñando. Y vamos con el último de esta lista, que también es premio gordo y por el que también podéis bloquearme, dejar de seguirme, cancelarme, lo que queráis, os doy permiso, porque yo también estoy muy disgustada conmigo misma. Pero es lo que ha sucedido, es la verdad y no os voy a engañar. Pereza extrema, extrema. Tanta que estoy planteándome seriamente no leerlo y abandonar esta saga. Lo siento, siento la necesidad de disculparme porque creo que es una de las sagas de fantasía más queridas, que más fans tiene ahora mismo. O sea, creo que es una de las sagas número 1, top entre las lectoras de fantasía y yo tenía tantas ganas de enamorarme y de que me encantara, pero no he podido y es que a cada paso que daba iba empeorando la situación. De hecho, a lo mejor me habéis oído decirlo, si estáis por Instagram seguro, porque hubo un momento en el que os estuve contando bastante sobre esto. Yo estaba grabándoos un blog leyendo toda la saga del Grishaverse y toda la colección de Leigh Bardugo. Ese blog está a medias. Ese blog se quedó a medias porque llegó un momento en que me di cuenta que estaba saliendo horriblemente mal la experiencia porque cada vez me estaba haciendo más
hater, o sea, cada vez me iba gustando menos lo que leía y esa no era mi intención. Cuando yo empecé ese blog fue con la ilusión de hacer un blog leyendo una saga de libros de fantasía con la que fuera a fangirlear lo más grande y mi intención era grabar el proceso de cómo yo me hacía fan. O sea, esa era mi expectativa. Y cuando fue avanzando y me fui dando cuenta de que lo que estaba saliendo era todo lo contrario, porque no lo estaba consiguiendo, porque no estaba pasando lo que yo creía, porque no me estaban gustando, la decepción fue terrible. O sea, lo estoy pasando mal con esta situación porque de verdad que yo quería ser fan y no he podido. Lo he abandonado, o sea, ese blog está ahí tirado, no hice ya la última actualización y no sé si en algún momento lo voy a retomar y lo voy a subir porque no era lo que yo quería. O sea, no quiero esparcir tristeza, yo quería esparcir fangirleo y no ha podido ser. Entonces no sé si nunca va a ver la luz, no sé si lo voy a acabar porque sinceramente es que me parece tristísimo. O sea, es que no me apetece seguir con ese blog para deciros que no me han gustado y que abandono. Es que me parece una bajona increíble, así que lo tendré que decidir, pero bueno, mientras tanto os cuento la experiencia en otros vídeos como este. Y la experiencia es que, bueno, pues la primera trilogía del Grisaverse, hubo cosas que me gustaron, pero no me estaba enamorando, pero mi decepción no era tan grande porque yo ya iba preparada para eso, porque ya había oído a muchos lectores y lectoras decir que la primera trilogía del Grisaverse era la peor y que después iba mejorando y tal. Entonces, como yo iba con esas bajas expectativas, no estuvo tan mal porque ya iba preparada para las cosas que no me gustaron y sin embargo hubo otras que sí que me gustaron y ya está. Pero bueno, es verdad que ni fu ni fa. El primer libro y el último me gustaron un poquito más, el de en medio no me gustó nada, pero bueno, sin más. Pero donde yo tenía la expectativa es que luego todo el mundo coincidía en que leías 6 de Cuervos y con 6 de Cuervos te enamorabas y era el momento en el que te enamorabas, te hacías fan y ya besabas el suelo que pisaba Leigh Bardugo para toda tu vida. Yo iba con esas expectativas, no se cumplieron. Me leí 6 de Cuervos, que está por ahí, por cierto, la trilogía la vendí, 6 de Cuervos todavía lo tengo ahí. Fue triste, o sea, yo cerré el libro y me quedé triste. Es que no llegaba ni a la mitad de lo que yo esperaba del libro. Y esta es su continuación, y es todavía más gorda. No me apetece, pero por otro lado la tengo, ya me he leído tropecientos mil libros de la saga, espero que en este libro haya algún tipo de cierre, porque 6 de Cuervos termina en un cliffhanger, entonces realmente ni siquiera he terminado esa historia. Hay motivos para leerla. Sin embargo, tengo otro libro, esperad que me voy a levantar a por él. Sin embargo, tengo fe. Es que yo con Leigh Bardugo me volví, es que estaba tan segura de que me iba a encantar, que me volví loca y yo me compré todos sus libros. Error, porque después pues no. Pero con este último que me compré, ya, o sea, después ya dejé de comprar porque me fui dando cuenta de que podía ser un error, pero con este tengo mucha fe. Con este tengo mucha fe y creo que este es el que me puede devolver a la buena senda y el que me puede hacer amar a la autora y que sí que me guste porque creo que igual es más de mi estilo. Mi camino con Leigh Bardugo no ha terminado y con este tengo muchas expectativas, pero no sé si mi camino con el Grisaverse debe terminar. ¿Qué opináis? Desde el cariño, por favor, de no odiarme porque no me haya gustado, que sé que no, porque sois todas luz y amor, pero también sé que podéis ser muy fan de esta señora. ¿Qué creéis que debo hacer? ¿Le doy esa última oportunidad al Grisaverse? ¿Creéis que habiendo leído ya 4 libros que no me han gustado no tiene ningún sentido? Este libro tiene un final que merezca la pena, como aunque sea para cerrar, aunque ya no vaya a leer más de esta saga. Paso de este y paso directamente a este. Necesito ayuda, la espero en comentarios. Y aquí terminamos con este vídeo. En comentarios me encantaría que me dejarais, lo primero, cualquier ánimo o empujón para leer cualquiera de estos libros, vuestra opinión del Grisaverse y de qué debo hacer con Reino de Ladrones. Y por supuesto también tengo mucha curiosidad por saber cuáles son esos libros que os dan pereza a vosotras, que queréis leer, que habéis comprado o que tenéis pendientes, pero que siempre os da pereza coger y vais dejando ahí olvidados. Os leo, seguimos hablando, muchas gracias por pasar este ratito conmigo y nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Chao!